Bienvenidos a Miércoles de Calma, el podcast, el espacio donde abrimos conversaciones importantes que nos permiten conectar con lo que más amamos. Hoy tenemos un episodio muy especial, liberador y muy profundo. Hablaremos sobre cómo pasar de la culpa a la responsabilidad, un cambio que nos permitirá transformar nuestra vida en el ámbito laboral y personal. Pero antes, no olviden suscribirse y compartir esta información para quienes puedan estar interesados. Ahora sí, pongámonos cómodos y conversemos con calma. Y para conversar sobre este tema tan importante y tan especial, hoy tengo el gusto de estar con Majid Alfonso, Master Coach, experto en conducta humana, comportamiento organizacional y neurociencia cognitiva aplicada. Majid, qué gusto tenerte acá. Gracias por este espacio. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo. No, que nota. Me encanta que tengamos estos espacios, estas conversaciones tan importantes e interesantes. Bueno, arranquemos y empecemos desde lo humano, Majid. Esta emoción y este sentimiento de culpa la hemos experimentado todos en algún momento de la vida. Pero cuéntanos, ¿por qué aparece la culpa y qué es lo que realmente significa la culpa? Claro, entonces estamos hablando de la culpa hacia la responsabilidad y trata de entender que la culpa se va a convertir en una emoción base que lo va a explicar, y eso es lo que va a ser muy interesante, cómo relacionar una habilidad para responder o la responsabilidad desde una emoción y traer la emoción base, que es lo que vamos a transitar por el cuerpo. Esta particularmente te está haciendo un llamado a que algo se transgredió, una transgresión personal, en donde tú fuiste el protagonista. Entonces yo transgredí algo por cuanto entonces me estoy sintiendo culpable. No me estoy sintiendo bien. Es decir, hay una desalineación con algo que es importante para ti, con algo que, con tus propios valores, con tus principios, con tus creencias, con tus convicciones. Y esa desalineación, incoherencia si quiere, entonces genera esa distorsión, de esa sensación de incomodidad interior. Ahora, cuando lo estamos mirando hacia la responsabilidad, lo que queremos entender es que mi sensación de culpa entonces me pone en un lugar en donde me podría llegar a limitar, me pone en un lugar en donde podría entonces como paralizar, en la medida en que yo me quede atado a esa sensación de solamente pensando en que ocurrió algo más que me hace sentir mal y no moverme a hacer algo que lo pueda solucionar o pasar a la acción, ¿ok? Claro. En este caso, entonces, la culpa como emoción, como toda la emoción, es un sistema de alarma que lo necesitamos y que nos nutre de información importante para saber cómo accionar. Toda emoción te invita a una acción. En este caso, ya hablamos de la acción, solo que mientras que estoy viviendo esa culpa, puedo tener dos matices. Un matiz en donde finalmente lo que yo estoy queriendo proyectar o evitando proyectar es el tener que responder ante otros mi propia responsabilidad, el tener que mostrar, ponerme, ¿no?, como el escrutinio público de lo que ocurrió, porque finalmente va a haber una consecuencia. Claro. Y la primera consecuencia justo va a ser un autojuicio personal que te habla de la desaprobación. Una desaprobación para otros, una posible crítica, un posible juicio. Entonces yo como persona voy a estar expuesto a la mirada de otros, y eso en nuestro corazoncito puede doler. Claro. O va a doler. Claro. Y justo entonces yo comienzo a tratar de evitar eso. Esa evitación, o lo evito, ¿sabes? ¿Ese querer reparar? Claro. Antes de reparar, o lo evito, o lo justifico, o me paralizo. Algunas de las tres. Porque justo estás tratando de decir un poco la palabra reparación. Antes de salir a repararlo es cómo salgo de esto, ¿no?, de la mejor manera librada, pero que no me duela a mí, que no me exponga. Claro. Entonces fíjate que la culpa desde allí también va a tener un matiz hacia el propio ego, hacia mi propia imagen personal, de lo que yo ya hice y que de repente estoy expuesto a las demás personas. Tiene un segundo matiz que es importante, y es
un autojuicio personal, es decir, la culpa tiene ese autojuicio, esa autocrítica acerca de lo que hice, lo que no hice o lo que pude hacer. Y entonces hay una narrativa muy fuerte conmigo mismo que comienza a complicar un poco el hecho de que cómo respondo, cómo salgo a enfrentar la situación. Y por eso entonces la primera tentación es evito, me paralizo, ¿no? O me escondo un poco para no tener que confrontarlo o enfrentarlo. Y la última sería también como una medida o mecanismo de autoprotección, ya entonces la mirada no es interior hacia lo que yo hice, sino va a ser hacia el exterior. Y entonces lo que yo viví sí ocurrió, pero fue porque las circunstancias exteriores, las personas o las situaciones se dieron. Y esos tres mecanismos nos van a llevar entonces a justo estar en un lugar más de estancamiento y no moverme a hacer algo al respecto. Perfecto. Majid, qué interesante todo esto que nos cuentas y me gusta mucho cómo desmenuzas el concepto de la culpa, ¿verdad? Y hablas algo muy poderoso que me ha llamado mucho la atención y es que nos dices, la culpa nos paraliza, pero la responsabilidad nos mueve. ¿Cómo cambia o se transforma nuestras vidas cuando empezamos a dejar la culpa atrás, dejando de culparnos nosotros y también de entregarle la culpa también a otras personas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Maravilloso. Yo creo que la palabra está ahí, la respuesta está inmersa en lo que me dices, que tiene que ver con la responsabilidad nos mueve. Entonces, ahora que te hablaba de la culpa, mucho te decía acerca de cómo la culpa nos está dejando en un lugar de estancamiento, de inmovilización, de inacción, de inercia. Sí. Por las razones que te explicaba. Sí. La culpa tiene también otro componente y es que tiene un juego de tres tiempos y es pasado y es todo lo que ocurrió, un presente a lo que hoy debería ser y no estoy sabiendo cómo resolverlo y un futuro, las consecuencias futuras que podría yo llegar. Claro. Así que eso te va a dejar en un lugar de o yo me cargo y sigo cargando un miedo, esa es otra forma de responderte, lo que va a cambiar en nuestra vida es porque vas a salir o seguir habitando un miedo que estás evitando enfrentar, que está apareciendo, y ese miedo es, ya hablamos la desaprobación. El no querer, el no pertenecer, el no sentirte competente, el sentirte rechazado, el sentir que no eres persona para el cargo, el sentir que tu trabajo nunca fue lo suficientemente valioso, perfecto, de la calidad esperada, nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces hay una narrativa que te convence y eso es la otra razón por la cual tú vas a tratar de, sobre todo allí, tratar de llamar amiguitos, ¿no? Para decir las circunstancias, los hechos, las personas y no me mueve. Pero finalmente esa segunda es un miedo que yo estoy tratando de evitar enfrentar, que puede ser mucho más grande en mí de lo que yo la puedo vivir por la narrativa que yo le estoy ampliando. Claro. Justo esa voz interna no nos ayuda mucho, ¿no? Porque trata de amplificar lo que realmente está ocurriendo. Así que a la final de cuentas, la responsabilidad también le llamamos habilidad sería como un response, habilidad, o si la volteamos es como la habilidad para responder. Y esa habilidad es un llamado al movimiento o a la acción. Justo es, y si lo ves de otra manera, a pesar de las circunstancias, de los hechos, de las situaciones, ¿no? Por un lado. Y ese a pesar significa es que tengamos el coraje, la valentía y la fuerza para decir, trasciendo a mi sensación interna de lo que yo hice o dejé de hacer o pude hacer. Hecho está, ¿no? Pare de contar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado es la grandeza, el coraje, la fuerza con respecto a el miedo que estoy sintiendo. Y ahí justo hay un tema mucho más profundo y es que como personas pues estamos invadidos muchas veces de diferentes miedos y hay miedos de miedos. Hay miedos pequeñitos, amiguitos, hay miedos intermedios que me ponen a dudar y hay miedos que me paralizan. Así que entonces va a ser un llamado a tu propia grandeza para ser superior justo a ese miedo personal, para decir salgo y me pongo en escena, me pongo sobre la mesa, enfrento la situación. La confronto, me pongo de cara a, pero entonces ya tienes una habilidad para responder. Es decir, que en toda circunstancia la responsabilidad lo que nos hace un llamado es siempre habrá algo que podemos hacer y que está bajo nuestro control.
como está bajo nuestro control, estás dejando de mirar aquellas cosas que era desde la escasez, desde lo que no podía, desde todo lo, digamos, esas circunstancias que te están pesando. Y aquí cambias una perspectiva para decir, ¿y qué hay aquí en donde yo sí podría influenciar? Es un marco, un círculo de influencia que se enfoca a tu capacidad de poner tu atención a aquello que sí está bajo tu control, por pequeño que sea. Y siempre, y lo que va a pasar, por experiencia, digamos, porque es la naturalidad, es que lo que va a pasar es que siempre vas a encontrar algo que puedes hacer para influenciar la situación que estás viviendo, por pequeña que sea. Lo que las personas a veces no, digamos, no son conscientes de es que cuando yo me muevo la acción a influenciar en aquello que sí está bajo mi control, por pequeño que sea, si es que no hubiera más opciones, porque hay casos de casos, cuando abro esa primera pequeña puerta, hay otras dos puertas esperándote. Claro, sí. Y no lo vemos precisamente por esa parálisis que tú también nos dices. Y oye, qué profundo, y siento que esto puede ser totalmente liberador. Así que creo que vamos a empezar a ponerlo en práctica. Bueno, Majid, interesante cómo nos explicas y nos haces ver, obviamente, cómo es que pasamos a ser víctima, porque a veces creo que ni nos damos cuenta, creo que es como automáticamente que tenemos culpa y ahí mismo se va tomando el rol de la victimización, ¿sí? Y chévere que nos explicas también cómo pasar a ser creador. Y ahí te pregunto, si elegimos estar ya en la postura de creador, ¿qué cambia y qué se transforma internamente en nosotros? Claro, hay dos palabras importantes que me resuenan en lo que me acabas de decir, creador y automático. Okay. Entonces, arranquemos por el automatismo. Justo esa es parte de la explicación de cómo ocurre. Funciona de dos maneras, de manera automática y de manera inconsciente. Así que dentro de todo lo que estoy diciendo, que puede sonar un poquito como incluso mi forma de explicarlo prejuicioso, ¿no? Como de pronto, no sé, haya gente que diga, ay, pero entonces yo nunca voy a poder sentirme. No, realmente lo que hay detrás es que funciona de manera, de manera automática, de manera inconsciente. Es decir, hay un lado natural humano dentro de eso que está ocurriendo. Y esto no es ni bueno ni es malo, nos ocurre. Así que entenderlo finalmente, que viene el automatismo, justo nos da cuenta entonces de su opuesto, que sería la conciencia. Entonces lo opuesto de la conciencia no es la inconsciencia, es el automatismo, porque el automático te lleva a actuar y yo todavía no estoy siendo, para no utilizar la palabra consciente, como entendido, como sabiendo justo lo que está pasando, sino que estoy reaccionando. No tengo control, sino reacciono, ¿no? Ok. Por un lado. Sí. Y por otro lado viene el tema del creador. El creador es, y si lo ves en términos religiosos, es el que creó, el que lo creó todo. Y digo, hágase la luz, hágase el día y hágase la noche. Es decir, fue aquel arquitecto que hizo y tomó control de todas las riendas de su vida de manera consciente. Es decir, entonces yo soy un creador de mi propia realidad. ¿Cómo así de mi propia realidad? De la realidad que tú quieres vivir, satisfactoria, plena, en realización, en dicha, en gozo, de la realidad que tú quieres vivir, opuesto a lo que supuestamente tienes que estar sometido o estar tolerando en tu vida cotidiana. Y eso va a cambiar completamente el destino de tu propia vida. Ok, pero entonces, ¿en qué momento paso de ser víctima a tener esa conciencia? ¿Cómo damos ese paso? Porque no es fácil. Claro. No es fácil. ¿En qué momento reaccionamos, por decirlo de una forma? Porque bueno, también me atrevo a decir algo, Majid, no sé si esté equivocada, pero una persona también puede elegir toda su vida vivir desde el victimismo. Sí, y desde ser víctima. Sí. ¿Verdad? Y ocurre. Entonces, y es donde también viene la queja, la gente, ¿sí? Que escuchas tu personas súper negativas y todo el tiempo la queja y nada de lo que pasa ven cosas positivas, sino que todo es malo, 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 porque pobrecito yo, pobrecita yo. Por supuesto. Pero ¿en qué momento la persona puede dar ese paso? ¿Qué opciones hay? Claro, lo primero es
Yo suelo hacer esta pregunta, ¿no? Y es, ¿conoces alguna persona que se queja de la situación que está viviendo, pero no hace nada al respecto para solucionarla? Y usualmente se le preguntas a cualquier persona y alguien conoce a alguien así, Sí, ¿no? sí, De alguna sí, manera. sí. O sea, que sí ocurre y puede ser tan crónico como que ya estás como adulto mayor y estás todavía en esa situación. Sí. Y eso es lo que definitivamente, pues no debería llegar a pasar, porque el tiempo o la vida es una variable de tiempo que pasa y ya no vuelve atrás, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, es reconocer que al final de cuentas, cuando yo te hablaba de esa narrativa o de esa voz interior, finalmente están atendiendo a tus propias ideas de pensamiento personal, a tus propias convicciones personales, a tus propias creencias. Así que si yo me encuentro en ese estado, a la final de cuentas, yo mismo estoy convencido de la situación. Hay unas ideas de pensamiento que están sumamente arraigadas y que las estoy dando como ciertas y las estoy dando como mi única realidad. Así que al final de cuentas lo que hacemos es acompañar, digamos, desde un acompañamiento o desde el coaching o desde terapia, es acompañar a la persona a darse cuenta de lo que me está viendo. ¿Y cuándo puedo identificar yo que necesito ir a terapia? Porque a veces pasa, y mucha gente, tú dices, tú Claro. le puedes sugerir a esa persona, mira, busca Claro. ayuda porque pues para eso están los profesionales. Claro. ¿En qué momento yo puedo tomar esa conciencia de decir, sí, yo necesito ayuda? Cuando tu vida es insatisfactoria. Ok. Sí, la respuesta no es más profunda que eso. Es decir, en la medida en que yo sigo viviendo algo que no estoy queriendo vivir, en la medida que tú tienes un anhelo, un sueño, una visión, un futuro y aún no aparece y no logra y no siquiera se ve cerquita que eso pueda ocurrir, porque, hay muchas circunstancias que lo impiden, ¿no? Okay. En la medida en que tienes personas alrededor que de alguna manera ya te lo vienen diciendo hace mucho tiempo y la única persona que no lo ha escuchado es uno mismo, ¿sabes? Eso en la medida en que yo quiera tomar riendas de mi propia vida y decir, estoy determinado a comenzar a vivir una vida en paz, armonía, dicha y gozo. Sí. Entonces, es decir, es dejar de abandonar, cambiar la idea de una percepción de lucha, de una continua lucha, de una continua batalla, y que entonces me engrandece seguir siendo ese gran héroe que aguanta y resiste todo. Sí. En el momento en que dejes y abandones la lucha y entonces caigas justo a un lugar de más humildad, a un lugar de encontrarte con tu centro, un lugar de reflexión, un lugar de una mirada interior conmigo mismo, una mirada de reconocerte, una mirada de escucharte, una mirada de sentirte, una mirada de habitarte. Totalmente. Para darte tu propio lugar. Sí, claro, totalmente, me encanta. Y en un mundo, lo digo, donde hay tanto ruido, necesitamos consultar y escuchar también esa voz interior. Me parece súper interesante y qué bueno, digamos que todos estos tipsitos que nos has venido dando de tanto poder que nos sirve para poder identificar en qué posición estamos, si desde la culpa o desde la responsabilidad. Bueno, Majid, algo que vemos mucho en los equipos de trabajo es el miedo a asumir la culpa o las responsabilidades por ese temor al juicio, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las personas nos cuesta asumir esas responsabilidades y qué pasaría o cómo cambiaría esto dentro de los equipos de trabajo? Claro, me hiciste acordar de una conferencia que llamé El líder que perdió su ego, ¿no? Y a la final de cuentas es lo que hemos venido hablando en un contexto de trabajo, en un contexto laboral y profesional. Así que ya no estamos en casa, estamos en un mundo de una empresa, con tus compañeros de trabajo, con un líder a quien le tienes que rendir cuentas, con un área que tiene que cumplir unas metas y las metas esperan cumplir resultados y entonces los resultados harán que la empresa sea exitosa. Y todo eso está en nuestras manos del equipo de trabajo que hemos conformado, ¿eh? Y resulta que en esa tienes que interactuar con otras personas y cuando las cosas no salen tan bien, ¿no? Cuando comienza a haber esas tensiones o esas fricciones, mientras que desarrollamos un proyecto, mientras que construimos las tareas, las actividades, las labores en función de conseguir objetivos, cuando llegamos a fin de mes y los objetivos no se cumplen, entonces
pues alguien tiene que salir a ser responsable de lo Sí, que claro. pasó, ¿no? Y entonces volvemos a la misma palabra. ¿Y a quién miramos? Y entonces, pues el equipo va a hacer esto. O levanto la mano y digo, ¿qué pasó? O decimos, ¿no? Y comenzamos ¿Dónde están? ¿en dónde A está? buscar culpables. A buscar culpables y ahí vuelve el mismo juego vicioso. Pero devolviendo esto un poco como a la parte humana y personal, tiene que ver con que está en juego mi propia identidad personal, está en juego mi imagen, está en juego mi proyección profesional, mi capacidad de competencia, de habilidad de hacer las cosas, la calidad de mi trabajo, el profesionalismo, está en juego el no cometer errores, el perfeccionismo, está en juego esa parte de relacionarme con mi equipo de trabajo, querer pertenecer y sumarme a ser parte de ese equipo del que yo soy, ¿no? Y ser invitado y bienvenido, ser reconocido. O por el contrario, todo lo que podría imaginar mi mente siendo lo opuesto, ¿no? Juzgado, etiqueteado, criticado, rechazado, bueno, tantas cosas que se pueden... Señalado, qué linda esa palabra. Porque entonces mira a lo que me invita. Señalado y estoy yo en el banquillo y alguien me está haciendo así. Mucho de lo que viene de parte de los líderes, porque consideran que en función de conseguir los resultados a toda costa, entonces paso por encima de ti, señalándote, y el líder no está entendiendo el impacto que eso tiene en las personas. Dato curioso, en neurociencia cognitiva se estudió el cerebro y justo cuando evalúas las emociones que transitas desde la culpa, se enciende esa misma zona del cerebro desde donde tú sientes dolor. Dolor físico. Sí, ok. Por cuanto cuando yo me siento juzgado y señalado, yo como persona lo puedo vivir como un dolor físico. Tal cual. Claro. Así que, bueno, ya entraríamos a un tema de esa consideración al trato y la humanidad de las otras personas. Por eso mucho hablo yo de las organizaciones de humanizar, ¿no? Humanizar es vernos desde eso que todos compartimos, que son esas emociones, esos sentimientos, esos deseos de hacer las cosas bien. Así que estas personas van a entrar en estos juegos, y cuando las personas entran en tensiones y ya hay choque y no hay canalización, no hay asunción de responsabilidad, no hay un buen diálogo, no hay una comunicación para gestionar, para tener conversaciones difíciles, para resolver sus propios conflictos, entras en un problema muy grave en donde el equipo se estanca en esto y quien va a pagar las consecuencias son las tareas y los resultados que tenemos que hacer. Claro, los procesos. Así que el contrario a tu pregunta es, ¿y qué haría diferente? Justo el hecho de que primero, eso se llama crear un área, un espacio en la empresa que se llama seguridad psicológica. La seguridad psicológica es donde entre nosotros podemos tratarnos desde nuestra propia autenticidad, siendo genuino, siendo yo. O sea, lo que te estoy también queriendo decir es sin máscaras. Y además de eso, sin tener que demostrar y probarle algo a nadie, porque para que yo pueda demostrar que soy un buen profesional. Entonces, más allá de que incluso la persona esté muy preocupada por hacer algo bien el trabajo, la persona está tratando de cuidarse a sí misma, su propia identidad personal. Cuando construyes ese espacio en donde nos respetamos desde la autenticidad, desde la genuidad, en donde yo puedo decirte, me equivoqué, cometí errores, algo pasó y no pasó como debería ser. Yo pude haber hecho algo diferente para evitar que eso sucediera de esa manera. Ahora soy consciente. Así que lo que está pasando es que yo me implico en la situación, y dice la frase de autor Fred Kaufman, cuando me veo parte del problema, entonces me puedo ver parte de la solución. Y de repente todo se comienza a organizar, porque entonces yo ya sé que puedo confiar en ti. Te vuelves una persona confiable y tú en mí. Y eso que acabo de decir es la base de la confianza. Si tú no te muestras confiable y yo no me muestro confiable, tú no va a haber confianza en ti. Así que un espacio de confianza y un espacio en donde la comunicación, el diálogo para resolver nuestras situaciones internas van a estar al servicio del equipo y van a alcanzar resultados mucho más fácilmente. ¿Y cómo es ya desde tu perspectiva profesional, cómo cambian las organizaciones cuando
empezamos a asumir la culpa. Cuando todas las personas que hacen parte de una organización se empieza, más que asumir la culpa, no, la responsabilidad, Claro. lo que tú estás mencionando, ¿cómo pueden transformarse las organizaciones? Cambiando la perspectiva de todo lo que estamos hablando. Y la perspectiva es, ¿y qué tal si dejo o justo señalar que esto es un error, que esto es un problema, que esto es, no, dándoles etiqueta? Al final de cuentas, los problemas son una palabra que se inventaron para poder decir que hay un desafío más grande que todavía no tenemos la habilidad o la competencia para resolverlo, pero no hay un problema. El problema, la palabra problema la traigo yo y lo único que está haciendo es agravar las cosas y yo mentalmente estoy diciendo no puedo resolverlo, o sea, me imposibilito. Claro. Entonces, a la final de cuentas es dejar de etiquetear, categorizar, para convertir todo es ¿y qué posibilidad de aprendizaje hay aquí para mí? ¿No? ¿Qué posibilidad de dentro del aprendizaje es qué podía ser mejor? ¿Qué oportunidad de mejora hay aquí para mí que no había visto antes, que puedo ajustar, que ahora sí puedo implementar, que antes no lo había visto, pero ahora sí lo veo gracias a lo que ocurrió? ¿Y cómo puedo ir ensamblando, engranando, alineando, sincronizando, coordinando todas las fuerzas interiores, aprendizajes, conocimientos de mi equipo para que juntos, como una carrera de relevos, rememos intensamente generando la sinergia tal? La sinergia es una fuerza exponencial. Es decir, ahí es cuando ya no haces 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 8, 2 más 2 es 11. Es una sinergia que en movimiento, dinámica desde la física, genera resultados exponenciales. Exponenciales, tal cual. Tal cual. Y el resultado a ello, cuando aplicamos esto que nos estás diciendo, pues tendremos un ambiente laboral diferente, un mayor tiempo de duración de las personas dentro de las compañías. Bueno, resultados interesantes y los resultados que verdaderamente esperan las compañías, sobre todo esa calidad humana también de la que estamos hablando, y que ya no haya solamente un líder, sino varios líderes, porque de ahí se va formando otro tipo de liderazgo. Por supuesto, efectos colaterales. Entonces, un clima productivo, un clima cálido, un clima afectuoso, un clima donde vas a poderte relacionando bien, va a haber un aumento en productividad, aproximadamente un 20 o 25%, ya está medido por investigaciones, va a haber una mejora en los resultados, va a bajar la rotación, la rotación de la que estamos hablando de las personas, va a haber una mayor fidelización de las personas con su empresa, mayor compromiso, mayor motivación, a la final de cuentas, y eso va a redundar en que como consecuencia va a mejorar el retorno de inversión de la organización. Sí, claro. O sea, que la empresa lo que tiene que esperar es que estas son las vías. Si yo quiero mejorar mi margen, mi retorno de inversión y mis indicadores de gestión, está en tu gente. Claro. Está en tu gente. Bueno, ya saben las organizaciones a aplicar todos estos tips y herramientas que nos está dando Majid. Bueno, Majid, qué importante y poderoso todo lo que hemos conversado hoy. De verdad que para mí ha sido de alto valor y te agradezco mucho por compartir tu experiencia. Quiero que ahora nos regales herramientas para poder conectarnos con ese interior nuestro y también aprender a hacernos responsables y dejar ese papel de víctima. Buenísimo. Un regalo y una herramienta. El regalo son 2 palabras: poder interior. Reconocer tu poder interior significa que puedas darte cuenta y reconocer tu capacidad de elegir independientemente de las circunstancias. Es el don más grande que tiene el ser humano, y es reconocer que siempre vas a poder elegir en medio del caos, si se quiere, en medio de las circunstancias, y utilizarlo justo te va a llevar a empoderarte, a ser el creador, el arquitecto de tu propia vida. Y para eso, la herramienta que te invito a hacer es el círculo de influencia, inspirado de Stephen Covey. Vas a dibujar en una hoja de papel un círculo grande, en medio otro círculo. El círculo pequeño lo vamos a llamar el círculo de la influencia. Trae una situación, un tema que en este momento estés transitando y que necesites resolver o atender mejor. De ese tema vas a escribir lo que tú crees que hoy realmente te estás haciendo cargo, te estás haciendo responsable, estás asumiendo, ¿no? Estás implicando, te estás viendo como parte de la situación y del problema, y ya has hecho algunas cosas, has tenido algunas conversaciones, has hecho algún tipo de actividad que de alguna manera te haya colaborado, contribuido a salir de esa situación, y lo pones allí porque ese es
en lo que te estás enfocando y si estás usando tu capacidad de influir. En el círculo externo vas a escribir las palabras, las frases que hoy consideres que realmente no te estás implicando, que se lo estás dejando como a los factores externos, a las circunstancias, a las personas, a las situaciones o los hechos, donde no te estás viendo parte del problema y de alguna manera lo estás como que sometiéndote a que eso por alguna forma se resuelva y entonces tú podrías recibir los beneficios de ello. Wow. Cuando lo dibujes, lo vas a tener mapeado, se llama un mapa de posicionamiento y quiero que te des cuenta de las cosas que escribiste en el círculo de afuera, porque te aseguro que en un 95% como mínimo de lo que escribiste te vas a dar cuenta que siempre pudiste hacer algo para tratar de influenciar o movilizar para que eso se resolviera y te ayudara a atender la situación que estás viviendo. Como mensaje final es, enfócate en tu círculo de influencia y haz que se vuelva lo más grande posible. Okay. Lo que quisieras llegar es que el 5 influencia sea tan grande como tu círculo exterior. O sea, porque ahora solo estás enfocado en lo que sí está bajo tu control y lo que depende de ti y de nadie más. Por supuesto, en lo que te enfocas, te expandes. Oye, qué poderoso regalo y qué poderosa herramienta, Majid. Es un gusto haber estado en este episodio contigo. Espero tener uno próximo. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por quedarse aquí conectados. Nos vemos en uno próximo. Bye. Gracias.